Hernández. Voy a hablar muy concretamente sobre los decretos que fueron publicados esta madrugada de hoy, 11 de mayo del año 2022, porque tengo que irme ahorita a una manifestación que convocamos ayer frente a la Casa Presidencial para darle gracias al presidente Chávez por su voluntad de terminar con estas políticas públicas que atentan contra la autonomía personal, contra la dignidad humana y que por demás consideramos que ya no son necesarias tampoco. No que admitamos que desde el inicio haya sido necesaria la obligatoriedad, por ejemplo, de la vacunación, sino que evidentemente ya ha habido un cambio de circunstancias desde aquel entonces, cuando se publicó el decreto de marzo de 2020, el decreto de emergencia, que tantos cambios trajo a nuestro diario vivir, ¿verdad? En Costa Rica. En el tema de la mascarilla creo que no hay mayor, ¿verdad?, controversia al respecto, simplemente ya no es obligatorio andar mascarilla, ningún centro comercial lo puede exigir. Si usted quiere ponerse la mascarilla lo puede hacer, si quiere ponerse doble mascarilla como hace mucho tiempo lo recomendaba los CDC de Estados Unidos, usted lo puede hacer también, pero no obligue a los demás, no pretenda que los demás andemos una mascarilla porque no es obligatorio actualmente. Ya se publicó el decreto que rige a partir de su publicación, o sea, a partir de hoy. Por cortesía, algunas personas estamos dando, pues no queremos tampoco ponernos a pelear con todo el mundo, pero estamos dando tiempo que la gente se entere. Ya los medios de comunicación están difundiendo la información de que se publicaron los decretos, incluyendo este que tiene que ver con, obviamente, la no obligatoriedad actualmente de la mascarilla. Ojalá que no haya mucha demora, ¿verdad?, en que todo el mundo se entere y que empiecen a respetar lo que dispone el decreto ejecutivo. Vamos a compartir por acá en algunos grupos para que otras personas también sepan que estamos al aire transmitiendo acá, brevemente para comentar lo de los decretos. Bien, de la mascarilla, como les decía, no hay mayor controversia, simplemente ya no es obligatoria, excepto para trabajadores de primera línea, que trabajan con pacientes en instituciones de salud, como la Caja, el INSS, la Cruz Roja, con personas que están en primera línea, que trabajan con pacientes. El tema de la mascarilla, creo que está bastante sencillo, todo el mundo puede entender. Para los niños en las escuelas, para los muchachos en los colegios, tampoco es obligatorio. Con más razón para ellos no debe ser obligatorio, necesitan respirar aire puro, están en pleno desarrollo y necesitan desarrollar sus habilidades motoras, el habla, todo esto se perjudica cuando usted no puede verle la boca, ¿verdad?, al profesor, o usted mismo no puede, eh, o sea, los niños no pueden comunicarse bien porque no se ven el movimiento de los labios, etcétera. Todo eso ha afectado, ¿verdad?, la capacidad de desarrollo de los niños, pero ya no tiene por qué. Eh, ya se publicó el decreto y ya no es obligatoria la mascarilla. Yo ayer publiqué también algo que estaba viendo, de que la autorización de uso de las vacunas depende del decreto de 16 de marzo de 2020 que decretó una emergencia nacional. Si se cayera ese decreto, si el Poder Ejecutivo deroga ese decreto, automáticamente se cae la autorización de uso también de las vacunas. Eso sería como un atajo, ¿verdad?, para evitar todo esto de que ahora el presidente está pidiendo un criterio técnico a la Comisión Nacional de Vacunación y todo esto va a demorar más el tema de que sea algo pues optativo, ¿verdad? Una salida, ¿verdad?, alterna sería derogar el decreto de emergencia nacional, que por sí ya no tiene por qué existir, ya pasaron más de 2 años y las circunstancias han variado muchísimo. La última variante Omicron da síntomas muy leves, ya no hay razón para mantener, ¿verdad?, que el pánico inicial de la pandemia y todo eso. De todos modos, vean ustedes que en lugares como Shanghai no les funcionó muy bien esto de encerrar a todo el mundo, ¿verdad? Usted no puede encerrar a todo el mundo, tiene que dejar que el virus se propague entre las personas saludables, que tienen muy bajo riesgo, ¿verdad?, con esto. Obviamente, pues no se trata de apresurarlo, sino de que las medidas de encierro y todo esto no funcionan para esto, porque es necesario
tarde o temprano todos nos vamos a infectar, o sea, eso es como casi que inevitable, ¿no? Y entonces es mejor otro tipo de políticas públicas menos restrictivas, como cuidar a los que realmente están en un riesgo, ¿verdad? Por sus condiciones de salud, como diabetes, presión alta, obesidad, todo esto hace que sean factores de riesgo, ¿verdad? Para una enfermedad grave. Y el resto de las personas, pues, deberían poder continuar con su vida. Son muy graves los efectos a la economía, por ejemplo, cuando usted toma estas medidas extremas de encerrar a la gente. Eso no funciona muy bien. Además, lo que hizo fue que, por ejemplo, en Shanghai, muchas personas no se infectaran sino hasta ahora. Pero entonces la reacción ha sido otra vez encerrar a todo el mundo y ver lo que está sucediendo. Qué cosa más dramática, ¿verdad? La gente muriéndose de hambre en los apartamentos encerrados, en una ciudad tan rica, ¿verdad? Pero son no sé cuántos millones de personas, más de 20 millones creo que están ahí encerrados en los apartamentos, ponen cercas alrededor de los apartamentos para que no salgan, la policía amarrando a la gente. Es un estado, ¿verdad? Espantoso, algo espantoso, pero a eso podemos caer si no usamos la lógica y la razonabilidad, ¿verdad? En eso podríamos caer. Veamos en contraste lo que ha sucedido en África. En África hay una tasa de vacunación bajísima. En los lugares donde hay más vacunas, yo creo que llega como al 8%. O sea, es muy bajito, pero ya como un 80% de la población tiene inmunidad a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el Omicron se esparció muy rápido, dejando consecuencias muy leves, pero dejando detrás la ventaja de una inmunidad natural que es robusta, que es duradera. A más de un año después de la infección y la recuperación, se ha detectado todavía anticuerpos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidar a los más frágiles, a los más vulnerables, tomar en cuenta la inmunidad natural de aquellos que ya nos hemos recuperado de la enfermedad. Esto es fundamental para una política pública de salud responsable. Ver los estudios de Qatar, ver los estudios que ha hecho Israel, los estudios de varios países donde la inmunidad natural es robusta, ataca varias partes del virus. Entonces, esa necesidad de insistir de que si se vacunen los que ya se recuperaron, eso no debe ser, eso crea resistencia, eso crea, porque como no es razonable, la gente dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen esto? Y es contraproducente, más bien, ¿verdad? Resta confianza a las autoridades de salud. Entonces es bueno que tomen en cuenta esto, que hagan como los países, aún los países que han tomado medidas más drásticas, como Austria, ¿verdad? Que en algún momento también requirió un pase de salud, reconocen la inmunidad natural, reconocen que ya quienes ya se recuperaron, tienen ya no representan ningún riesgo, ni para ellos mismos ni para nadie, ¿verdad? Y bueno, todo esto nos lleva a un tema de ética, de bioética. Muchos se cuestionan ahora ¿cómo es posible que se relativice la autonomía de las personas cuando esta es indisoluble de la dignidad humana? Es un tema actual, ¿verdad?, que se discute, pero en definitiva es algo que va a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema, ¿verdad? Si de verdad puede ser que ceda algo que es indisoluble de la dignidad humana ante un posible riesgo de salud pública, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar eso? Especialmente cuando estas vacunas realmente no sabemos al 100% que realmente eviten la propagación, ¿verdad? Pareciera que no. Más bien, la recomendación de la relación de la Comisión de Relaciones Laborales de la Caja no recomienda el despido, igual que está instando el presidente de ahí y la ministra de Salud, el Poder Ejecutivo, véase que es la autoridad máxima rectora de salud la que está firmando este decreto, es que es la ministra de Salud, el Ministerio de Salud, pero es interesante que hay un cambio de política pública, hay un cambio de política de Estado desde este decreto, de ahí la importancia de este decreto. Este decreto es súper importante, aunque no se haga todavía una derogatoria total de la obligatoriedad, porque se requiere primero de un criterio, o sea, de un acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación. Entonces, hay sin embargo un cambio de política de Estado, en el sentido de que no se quiere que las personas pierdan su trabajo por este tema, por el incumplimiento. Entonces, por lo menos tenemos cosas positivas. Ya el PANI había dado una circular donde no procede la separación del niño de su núcleo familiar por el incumplimiento de la vacunación. Ya eso es algo muy importante. Y a pesar de la obligatoriedad, es importante ver cuáles son las posibles sanciones. Obviamente son muy importantes esos aspectos. En el caso ahora entonces de los trabajadores del sector público o privado, de cualquier institución, incluso de salud pública, eh,
hay un cambio política de Estado donde se instan las instituciones a no despedir a las personas por el incumplimiento. Eso es muy importante. Ahora, la Comisión Nacional de Vacunación no tiene realmente competencias para decir en qué casos proceda un despido. Ese es un error en ese decreto al pedirle un criterio así a esa comisión. Ellos no tienen esa competencia, ellos no, ya lo han dicho antes, eso no les compete a ellos. La Sala Constitucional sí ha dicho que es criterio de cada patrono y que eh, no necesariamente es el despido la solución. Eso lo ha dicho ya la Sala Constitucional. Entonces, ahora, con lo que ya dijo la Sala, que no necesariamente es el despido, y con lo que ahora hace el Poder Ejecutivo emitiendo un decreto donde insta a las instituciones a no despedir a las personas por el incumplimiento, ya tenemos una política de Estado. Una política de Estado que es muy importante, es un cambio, es un giro de 180 grados respecto del lugar donde nos llevaban, porque yo represento a varios funcionarios de la caja y las recomendaciones de los órganos instructores ha sido el despido. Ha sido la comisión de relaciones laborales la que se ha apartado de esa recomendación, ha dicho que no recomienda el despido, sino algún otro tipo de sanción. Las sanciones pueden ir desde una amonestación, por ejemplo, una amonestación escrita, esto lo prevé el Código de Trabajo. Entonces, no es lo mismo, obviamente, una amonestación escrita que usted lo despidan y encima sin responsabilidad patronal. O sea que es un giro, vean ustedes cómo hay un giro de 180 grados en lo que se puede considerar una política de Estado. Cambia drásticamente con este nuevo gobierno y ya se dejará de perseguir a los empleados públicos o privados que no deseen vacunarse. Y entonces tendremos en ese sentido mayor libertad, ¿verdad? Eso es muy importante, el giro que hay, ¿verdad? Tal vez la gente no lo ha todavía digerido, pero es muy importante. Es un cambio en la política pública que emana de la máxima autoridad en materia de salud, que es el Ministerio de Salud, y del presidente de la República, que son los jerarcas máximos que hay en el Poder Ejecutivo encargados de estos decretos de obligatoriedad. Entonces vean ustedes cómo el ente rector en salud está haciendo un giro totalmente importante, de un giro de 180 grados, donde ya no se va a buscar el despido de los empleados públicos que incumplan. Digamos, si alguna institución hiciera lo contrario, estaría yendo en contra de la política pública, en contra de la política de Estado, ¿verdad? Y eso no es tan sencillo. Entonces, me parece que es importante que lo tomen en cuenta. Vean que hasta ahora estoy hablando de la obligatoriedad en materia de vacunación, ¿verdad? De adultos. En el tema de los niños, pareciera ser que no hay de momento un viraje, no hay un cambio, a menos de que la Comisión Nacional de Vacunación pues también se pronuncie al respecto, que es un deber. De todos modos, hay un decreto que tiene un decreto, la Ley Nacional de Vacunación, que dice que tiene que haber una revisión constante. O sea, estos temas de cuáles vacunas están en el esquema obligatorio debe ser de revisión constante y debe actualizarse según la ciencia, ¿verdad? La ciencia y la técnica. Recuérdense que todo esto se ha dado en un contexto que no es normal, en un contexto de emergencia nacional. Con mayor razón son asuntos que deben estar siendo revisados, actualizados según la ciencia, ¿verdad? Entonces, ahorita mismo en el tema de los niños es especialmente relevante lo que les digo, porque la vacuna pediátrica de Pfizer solo tiene autorización de uso de emergencia, no se ha aprobado formalmente por parte de ninguna autoridad reguladora estricta, ni por la FDA, ni por la OMS, ni por la EMA. O sea, no existe una aprobación total, solamente una autorización de uso de emergencia, que no da en ninguna parte del mundo para hacer obligatoria esa vacuna pediátrica. Entonces, la comisión podría retomar este tema, ¿verdad? Reanalizar, y si no lo hace, de todos modos, recuerden, tenemos procesos contenciosos ahorita sobre el tema de si hubo una falta de fundamentación técnica y científica en el decreto, bueno, en el acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación del 4 de noviembre del año pasado y en el decreto del 13 de diciembre, que hizo obligatoria la vacuna pediátrica para niños de 5 a 11 años, sin que esa vacuna tenga todavía aprobación formal, ¿verdad? Entonces, incluso cuando llevamos eso a la Sala Constitucional, dos magistradas consideraron que esto se debería conocer en una acción de inconstitucionalidad porque tiene que ver con el interés superior del niño,
tiene que ver con si fue prematuro hacer obligatoria esa vacuna pediátrica con apenas una autorización de uso de emergencia que por definición, según la página oficial de la FDA, requiere del consentimiento de los padres. Entonces, obviamente, pareciera ser que fue prematuro y contrario a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, hacer obligatoria esa vacuna pediátrica con solo una autorización de su emergencia. Es lo que estamos peleando ahora en sede contenciosa porque 5 magistrados consideraron que esa era la vía apropiada para que se conociera este tema, que la vía del amparo no era porque es muy sumaria y no había suficiente espacio, ¿verdad?, para recibir peritos, etcétera. Entonces es lo que estamos viendo ahora en sede contenciosa. Ahorita estamos 322 familias representadas en esos dos procesos que presentamos ya. Estamos ahora iniciando. Estábamos esperando a ver qué pasaba con estos decretos, pero ya que se publicaron y parece ser que no hay ningún cambio respecto de los niños todavía, entonces tenemos que seguir en la lucha para traernos abajo ese decreto del 13 de diciembre que violentó la ciencia y la técnica al hacer obligatoria una vacuna que apenas tiene autorización de uso de emergencia, dada por la FDA el 29 de octubre del año pasado. Entonces, es importante que los padres sepan que vamos a seguir con las demandas contenciosas, que vamos a empezar una tercera para aquellos que no pudieron unirse ni a la primera ni a la segunda. En esta tercera sí estamos solicitando que vengan, por favor, a la oficina a firmar. Tuvimos varios problemas con poderes que enviaban por correo electrónico, que no venían con la firma digital, que eran borrosas, que, bueno, un montón de problemas. Incluso algunos quedaron por fuera de las demandas porque no cumplieron con los requisitos mínimos para enviar los documentos por correo electrónico. Entonces, aún así, ustedes pueden unirse a una tercera demanda que estamos ya hoy invitándoles a venir a la oficina y ser parte de los padres, de las madres y los encargados de niños menores que estamos luchando en contra de este decreto de la obligatoriedad. O sea, creemos que debe respetarse la patria potestad con una vacuna pediátrica que está en tan temprana etapa de investigación que no tiene aprobación formal todavía. Es un mínimo respeto a los padres y también una consideración hacia los niños que no deben ser vistos como un mero objeto, como una herramienta, porque eso es contrario a la moral y la ética, ¿verdad? Entonces hay muchos temas de bioética que todavía tenemos que analizar. Es un tema que ahorita mismo se está discutiendo por parte de los filósofos, de los científicos, de los juristas. Es un tema complejo, o sea, involucra varios campos del conocimiento. Entonces, tenemos que preguntarnos, hay preguntas fundamentales que tenemos que volver a analizar, como ¿para qué sirve la ética? ¿Qué es la ética y para qué sirve? Entonces, ¿cuál es la relación con la parte jurídica? ¿Cuál es la relación con la parte médica, la bioética? Es decir, vamos a relativizar realmente, será esa una buena idea, ¿verdad? Con vista en una pandemia, relativizar la ética y la autonomía personal, que según se ha sostenido hasta ahora, es indisoluble a la dignidad humana. Entonces, ¿hasta qué punto se le puede obligar a usted como ser humano que tiene una dignidad intrínseca, sacrificar su propio interés y asumir un riesgo en beneficio de la colectividad? ¿Hasta qué punto se puede hacer eso? O deberíamos hacer como hacen la mayoría de los países, que lo que hacen son campañas para tratar de convencer, no obligar, no amenazar con que usted va a perder su trabajo, etcétera, sino buscar cómo convencer a las personas y, muy importante, evacuar sus dudas. Es lo que han hecho en Europa, algunos países como los países bajos, el Reino de los Países Bajos, en Holanda, tiene una línea abierta, ¿verdad? Donde las personas llaman y evacúan sus dudas, y entonces eso ha ayudado a despejar muchos temores y todo, pero no de esta manera, no bajo amenaza, ¿verdad? No bajo, porque más bien a veces el resultado es lo opuesto a lo esperado. Más bien se cimenta todavía más la desconfianza pública. Esto lo ha advertido la OMS en un documento en abril del año pasado, por ejemplo. También expertos en Europa lo han advertido, ¿verdad? De que no a veces puede ser más bien contraproducente el violentar la autonomía personal de esa manera, bajo amenazas, etcétera. Y entonces es mejor educar, es mejor convencer. ¿Qué es lo que creo que el doctor Rodrigo Chávez, el presidente de la República, doctor en economía, aclaro, ha tratado de convencer a las personas, ¿verdad? De que
de que, o sea, que lo entiendan, que lo que él quiere es darle la libertad a la persona para que individualmente tome la decisión, sin necesidad de ser amenazada, sin necesidad de ser acorralada, ¿verdad? Tratada como una paria social, ¿verdad? Que no puede entrar a un centro comercial, todo eso. Eso es contraproducente, más bien, porque parece ser que entonces es arbitrario, ¿verdad? ¿Por qué me tienen que obligar y no quieren responder a mis preguntas? Es lo que la persona se puede preguntar, ¿verdad? A sí misma. Y entonces es importante, creo yo, agradecerle al doctor Rodrigo Chávez su buena intención, ¿verdad? Su disposición a cumplir su palabra, pero ahora parece que va a seguir un trámite previo necesario, que es el acuerdo, buscar un acuerdo en la Comisión Nacional de Vacunación, y también está pidiendo informes técnicos, que de por sí debería hacer la Comisión Nacional de Vacunación. Como les digo, la decisión del 4 de noviembre especialmente no estuvo pésimamente fundamentada. El doctor Daniel Salas objetó la obligatoriedad, dijo, deberíamos esperar primero que Pfizer envíe documentos a Costa Rica y que la autoridad reguladora costarricense apruebe ese fármaco. Pero bueno, le pasaron por encima, no le hicieron caso. Prevaleció ahí la preocupación de que qué pasará con los amparos, y esto no es obligatorio, vamos a perder amparos. Esas fueron las consideraciones básicamente que constan en las actas de esa reunión del 4 de noviembre de la Comisión Nacional de Vacunación. Entonces, es una lástima, ¿verdad? Nos parece que el doctor Salas debió haber sido más firme en eso, de manifestar su oposición, incluso públicamente, ¿verdad? En sus discursos, porque no se vale brincarse el mínimo cuidado para hacer obligatoria una vacuna pediátrica, ¿verdad? Tenían que haber tenido documentos aquí en Costa Rica de Pfizer antes de tomar esa decisión, haber hecho algunas pruebas, no sé, como algunos viales, estudiar un poquito el tema, quizás, tal vez autorizar el uso, pero no hacerla obligatoria todavía. Eso fue prematuro y fue también muy irresponsable, porque vean todas las divisiones que ha creado esto. Aquí he tenido padres que dicen, es que ya la madre me pidió el divorcio porque no tienen un acuerdo sobre este tema, y entonces provocaron muchísima división a nivel social que se pudo haber evitado con simplemente haber hecho su trabajo de hacer primero un trabajo de investigación, esperar a que Pfizer enviara documentos primero, esperar a que la autoridad reguladora, como sugirió el doctor Salas, aprobara primero este fármaco, ¿verdad? Y a la fecha no tiene ni siquiera registro sanitario todavía. Y eso se debe a que todo esto se vale o se ha aprobado bajo el estado nacional de emergencia. Entonces, por eso les digo que una salida alterna que pudo haber analizado el doctor Chávez habría sido derogar ya de una vez por todas este decreto que declara la emergencia nacional por el COVID-19. O sea, hay que analizar si de verdad hace falta, a más de 2 años ya, mantener ese estado de emergencia, porque realmente hasta cuándo, ¿verdad? Hay gente que quisiera como perpetuarlo, ¿verdad? Y se acostumbran ya a andar con un montón de restricciones, pero hay que analizar si realmente técnicamente será necesario mantener ese estado de emergencia por ese tema. De todos modos vamos a seguir un estado de emergencia, pero ya no por esto, ojalá, sino por el tema de los ciberataques, ¿verdad? Ya eso es un tema más relevante, más nuevo, pero ya esto ya lleva más de 2 años ese decreto, y hay que revisar si realmente se justifica mantener ese estado de emergencia. Pero si se cae el estado de emergencia, se cae la autorización de las vacunas que entraron aquí en Costa Rica sin registro sanitario ni nada. Entonces deberían cumplir con todos los requisitos para que logren su registro sanitario, y también para definir si va a ser facultativa o si va a seguir siendo obligatoria la vacunación de esta particular vacuna que entró en esas circunstancias extraordinarias, bajo un estado de emergencia, brincándose un montón de procedimientos, ¿verdad? Entonces sería importante retomar ese tema. Esperemos que así lo haga este gobierno. Han sido muchas exigencias en muy pocos días, ¿verdad? La prensa estuvo encima de la administración Chávez de una manera pues increíble, ¿verdad? Una presión tremenda. Varios colegas haciendo manifestaciones temerarias, ¿verdad? De que iban a acusar penalmente, no sé qué. Pero bueno, no lo hicieron, curiosamente, cuando se emitió un decreto el 13 de diciembre del año pasado, obligando a los padres a inocular a los niños con una vacuna pediátrica que apenas tiene autorización de su emergencia. Ahí no dijeron nada, ahí se quedaron calladitos. Es muy raro, ¿verdad? Que salieran ahora, hasta ahora, a hablar de este tema. Pero bueno, eso es un resumen de lo que ha ocurrido hoy. Vamos a seguir, como les digo, con los procesos contenciosos para los niños. Vamos a seguir con los procesos para defender a los empleados de la caja. Ahora tenemos una herramienta más a nuestro favor,
que es este decreto que insta a no despedir por incumplimiento y que representa una verdadera política de Estado, una nueva política de Estado, lo cual es muy importante. Bueno, que Dios les bendiga y estaremos en contacto. Nos vemos ahorita en un ratito frente a Casa Presidencial para darle gracias al presidente por estos cambios que sí son muy importantes. Bendiciones.